Grupo primero D. Acevedo Espino, un cuestionario no lo entregó, 3 de ellos lo entregó siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 5.2 más 1 sube a 6 de calificación. Altamirano Sánchez no entregó ningún cuestionario. Avilés González no entregó ningún cuestionario. Carrasco Solís no entregó ningún cuestionario. Carrillo, un cuestionario lo entregó fuera de su horario de clase, promedio de 8.8, que sube a 9 de calificación. Chametla, un cuestionario lo entregó fuera de su horario de clase, 3 de ellos los entregó siendo de los 10 primeros en contestar, promedio de 5.1 más 1 sube a 6 de calificación. Claro Pérez, todos los cuestionarios los entregó dentro de su horario de clase, 5 de ellos siendo de los 10 primeros en contestar, promedio de 8.7 que sube a 9 más 1 punto, tiene el 10 de calificación, felicidades. Cuevas no entregó ningún cuestionario en el horario de clase, los cuestionarios los entregó en el último día, promedio de 7.8 que sube a 8 de calificación. Espinosa García no entregó ningún cuestionario dentro del horario de clase, 5 de ellos los entregó el último día, promedio de 7.3, tiene el 7 de calificación. Flores Ángel, todos los cuestionarios los entregó dentro del horario de clase, 5 de ellos siendo de los 10 primeros en contestar, promedio de 10.4, se queda en 10 de calificación. Felicidades. Galicia Millán no entregó ningún cuestionario. García Martínez, un solo cuestionario entregó el último día de clase, promedio de 0.6, se le dio el 3 de calificación. García Rodríguez, 4 cuestionarios los entregó fuera de su horario de clase, promedio de 6.1, tiene el 6 de calificación. Gómez Hernández no entregó un cuestionario, 3 de ellos siendo de los 10 primeros en contestar, promedio de 7 más 1 tiene el 8 de calificación. González Aristeo, 3 cuestionarios no los entregó, promedio de 4.5 que sube a 5 de calificación, se le dio un punto, tiene el 6 de promedio. González Rivera, 3 cuestionarios no los entregó, promedio de 1.9 se le dio el 3 de calificación. Guillén Hernández no entregó 2 cuestionarios, promedio de 2.9 se le dio el 5 de calificación. Hernández Palma, 2 cuestionarios no los entregó, promedio de 3.3 se le dio el 5 de calificación. Jiménez Cortés, un cuestionario no lo entregó, promedio de 6.5 que sube a 7 de calificación. Juárez Hidalgo no entregó 4 cuestionarios, promedio de 2.5 se le dio el 3 de calificación. Luna Delgado, todos los cuestionarios los entregó dentro de su horario de clase, 3 de ellos siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 6.3 más 1 tiene el 7 de calificación. Manuel Hernández, todos los cuestionarios los entregó dentro del horario de clase y siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto más, promedio de 7.7, sube a 8 más 1 tiene el 9 de calificación, felicidades. Martínez Hernández no entregó ningún cuestionario. Martínez Lechuga entregó todos los cuestionarios dentro del horario de clase, 4 siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 8.4 más 1 tiene el 9 de calificación. Medina Sánchez, 3 cuestionarios los entregó fuera de su horario de clase, promedio de 6.5 que sube a 7 de calificación. Mendoza Pérez no entregó ningún cuestionario. Mendoza Trejo, 2 cuestionarios los entregó fuera del horario de clase, promedio de 8.3, tiene el 8 de calificación. Molina Mendoza, todos los cuestionarios los entregó dentro de su horario de clase y siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto más, promedio de 9.1 más 1 tiene el 10 de calificación, felicidades. Monroy García,
El último cuestionario no lo entregó, 3 de ellos fuera del horario de clase, promedio de 7.6, tiene el 8 de calificación. Montiel Hernández, un cuestionario lo entregó fuera de su horario de clase, 5 de ellos dentro y siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 6.9 que sube a 7, más 1 tiene el 8 de calificación. Naranjo Morales, 3 cuestionarios no los entregó, promedio de 3.8 se le dio el 5 de calificación. Ortiz García no entregó 4 cuestionarios, promedio de 2, se le dio un punto, tiene el 3 de calificación. Patlán Linares, 5 cuestionarios los entregó fuera de su horario de clase, promedio de 6.5, que sube a 7 de calificación. Pinto Sánchez no entregó ningún cuestionario. Ramírez Ortiz no entregó ningún cuestionario. Ramírez Pineda, todos los cuestionarios los entregó dentro de su horario de clase, promedio de 8.3, se queda en 8 de calificación. Rivera Solórzano, un cuestionario lo entregó fuera de su horario de clase, promedio de 7.9, que sube a 8 de calificación. Rodríguez López no entregó ningún cuestionario. Rojas Rayón, un cuestionario fue el único que entregó fuera del horario de clase, tiene promedio de 1.7, se le dio el 3 de calificación. Simón Raimundo no entregó ningún cuestionario. Villarreal Bautista no entregó ningún cuestionario. Zamora Arellano un solo cuestionario entregó fuera de su horario de clase, promedio de 1.9, se le dio el 3 de calificación. Zúñiga Guzmán, 4 cuestionarios los entregó fuera de su horario de clase, promedio de 9.5, tiene el 10 de calificación, felicidades. Tras estas 3 semanas de clase, yo los invito a que hagan una reflexión si realmente se logró un aprendizaje. Mucho éxito en sus evaluaciones.